Ya aquí hablaron quienes postulan y comprometen lo que de llegar a ser presidentes sabrán de hacer. Concédanme en este espacio la oportunidad de compartirles un balance a la distancia de 5 años y medio de haber iniciado esta administración, un balance de lo que se ha logrado, de los retos que están aún pendientes, pero sin duda de lo que hay en todos los mexicanos y su sociedad razones de satisfacción y orgullo que deben de tener en varios aspectos. Decía yo, para este gobierno fue central y prioritario mantener la estabilidad económica. En estos años México, hay que decirlo y recordar, superó un escenario internacional adverso y lo saben muy bien ustedes porque están inmersos dentro de los mercados, dentro del análisis financiero y saben que México vivió y ha vivido, sobre todo hace 5 años y medio cuando empezó el gobierno, un escenario marcado por la gran volatilidad financiera que había en lo internacional, por la enorme animosidad al riesgo que prevalecía en los mercados financieros, por la caída que además después nos alcanzó en los precios del petróleo, el alza en las tasas de interés externas y el fortalecimiento del dólar fueron para México el escenario que tuvo que enfrentar y que tuvo que superar. Las cifras acreditan que a pesar de estas dificultades hemos mantenido la estabilidad macroeconómica, sin la cual, o más bien, es condición indispensable realmente para poder emprender acciones de éxito y positivas en otros ámbitos distinto al financiero, pero que es central y crucial, como le pasa a cualquier familia, en cualquier hogar, el que prive auténticamente estabilidad económica. El asegurar el ingreso a una familia es un parangón con lo que representa para el país mantener esta estabilidad. En 2017, por primera vez en 9 años, el gobierno obtuvo mayores ingresos de lo que gastó antes de pagar intereses por su deuda. Por primera vez obtuvo un superávit primario, como es conocido en los mercados financieros. Esto permitió iniciar una trayectoria descendente de la deuda pública. De hecho, hay que decirlo, México ha sido el único de los países grandes de América Latina y del G20 que ha logrado esta consolidación fiscal en los últimos años. Además, incluso considerando el alza en precios del año pasado, la inflación anual promedio a lo largo de estos prácticamente ya 6 años será, o ha sido hasta ahora, la más baja de cualquier administración de los últimos 48 años. En promedio, será del orden del 4% la inflación registrada promedio durante estos 6 años. Al mismo tiempo, a pesar del resurgimiento de posturas proteccionistas, hemos mantenido nuestra convicción de permanecer abiertos al comercio internacional. Y esta decisión ha implicado retos, pero también ha rendido importantes frutos. Tan solo en 2017, el valor de nuestras exportaciones de mercancías llegó a su máximo nivel, casi 410,000 millones de dólares, rompiendo por primera vez la barrera de los 400,000 millones de dólares. Con esta estabilidad económica como telón de fondo, llevamos a cabo una amplia agenda de reformas que ha sido calificada por la OCDE como la más ambiciosa de todos los países que integran a esta organización. Y me refiero a la organización que integra a los países de mayor desarrollo que hay en el mundo, 34 economías, ahí está México siendo parte de este grupo de países, y la OECD ha reconocido a México, de acuerdo a sus estudios, como el país que en los últimos años ha impulsado y ha logrado alcanzar el mayor número de reformas estructurales comparado con cualquier otra nación. Los cambios más evidentes se han materializado en el sector económico y permítanme mencionar algunos de ellos. En el sector energético, por ejemplo, pasamos de tener una sola empresa que exploraba, que producía petróleo, y ustedes saben muy bien cuál era, es y sigue siendo el orgullo nacional Pemex, de la cual fue el director, el hoy secretario de Hacienda. Pues déjenme decirles lo que muchos quizá no sepan, hoy hay 70 empresas que están dedicadas en nuestro país a la extracción y producción de hidrocarburos. Y es gracias a la participación de estas 70 empresas que se han comprometido ya inversiones para los próximos años de 200,000
millones de dólares. En el sector de las telecomunicaciones, sin duda uno de los primeros efectos de alentar la competencia, de establecer un órgano regulador para el mercado de las telecomunicaciones, para evitar los monopolios. Esto se ha traducido en que los precios de la telefonía se han reducido de manera sostenida y constante. Han disminuido 43% y el sector ha recibido inversiones que suman más de 270,000 millones de pesos. Sin duda, además, la cobertura del Internet sigue extendiéndose a través del proyecto Red Compartida. Aseguraremos que en 4 años nuestro país tenga una cobertura de Internet de banda ancha, de Internet rápido, al menos el 92% de la geografía nacional, o el 92% de los mexicanos. Y el número de usuarios de Internet ha crecido, pasó de ser 40 millones al 2012 a tener hoy día 70 millones de usuarios y más bien un número que está creciendo. Gracias a la reforma financiera, otro ámbito, otro sector que también impulsamos una reforma estructural, el sistema es más abierto y es más competido. Este es el sector que está sin duda muy involucrado, esta institución financiera, y han recogido que hoy hay mayor competencia que ha permitido también que el nivel de crédito crezca. Por primera vez aumentamos del 2012 a la fecha en 7 puntos porcentuales el nivel de crédito con respecto al PIB, que hoy se ubica en 34%, y es el mayor nivel de crédito que nuestro país haya tenido en los últimos 25 años. La transformación hacendaria generó un sistema tributario más justo, más sencillo y más transparente. Y recuerdo muy bien, don Francisco, aquí nos encontramos en el 2013, cuando recién había sido aprobada la reforma fiscal, y reconociendo que para ningún gobierno resulta ser una reforma en este ámbito la más popular, sí era necesaria para el país. México era uno de los países del G20, de las economías de la OCDE, que menos recaudaba y que tenía una baja recaudación y tenía una enorme dependencia en las finanzas públicas del ingreso petrolero. De no haberse hecho la reforma fiscal, que entonces recuerdo no fue tan aplaudida, déjenme decirles que el escenario para México hubiese sido francamente crítico ante lo que muy poco después sería la caída en los precios del petróleo. Los ingresos petroleros llegaron a representar en 2012 el 40% de los ingresos totales del Estado. Al año pasado representaron solamente el 16%. Sigue siendo una variable importante, pero ya no del peso que llegó a tener gracias a la reforma fiscal. Y aquí está Paco Gil, que también fuera secretario de Hacienda y conoce muy bien de la trascendencia que ha tenido para bien del país el haber impulsado la reforma hacendaria. En las reformas de más largo alcance, el esfuerzo ya se ha dirigido a transformar instituciones que ya no respondían a las necesidades actuales y cuya renovación se había pospuesto por décadas. Hace unas horas, en la celebración del Día del Maestro, señalé, y hoy aquí lo quiero volver a repetir, que no hay reformas sin controversias, ni tampoco sin intentos de revertir los cambios por parte de los grupos de interés que se beneficiaban de la situación anterior. Por ello, no hemos cejado en la materialización de una de las reformas más trascendentales que don Francisco González aquí refiriera, la reforma educativa. Impulsamos el nuevo modelo educativo porque solo una enseñanza de calidad asegura que las niñas, los niños y los jóvenes mexicanos puedan superarse y ser exitosos. Y aquí quiero hacer un amplio reconocimiento a la Fundación de BBVA Bancomer como gran aliada en el fortalecimiento de la educación en México. De hecho, es una de las fundaciones del país que más aporta y que más invierte, está entre las 3 fundaciones que hay en México que más invierte y más aporta precisamente a la transformación y apoyo a la educación del país. Felicidades y mi reconocimiento a esta gran labor.
Y déjenme concluir diciendo que las reformas estructurales que acabo de mencionar no son un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el bienestar de las familias mexicanas, para elevar la calidad de vida de los mexicanos, para asegurar oportunidades de desarrollo y de realización personal para cada mexicano. Por primera vez en los últimos 4 sexenios, la economía ha crecido a tasa anual en cada uno de los primeros 21 trimestres y se ha alcanzado un crecimiento acumulado de 13% en esta administración, que para ponerlo en contexto, en la administración del presidente Fox, la economía tuvo un crecimiento acumulado de 7.4%, en la pasada administración el crecimiento acumulado fue de 6.8% y el de esta administración, gracias a haber cuidado la estabilidad macroeconómica y al impulso a reformas estructurales, tendremos un crecimiento de 13% acumulado. Y además, seguro estoy que con las bases que se han sembrado, el crecimiento de México en los próximos años deberá tender a ser mayor y con ello generar bienestar y desarrollo económico para el país. La inversión extranjera directa acumulada en estos años, sin duda, también ha sido relevante. De hecho, superamos nuestra propia expectativa. Esperábamos tener una inversión, alcanzar una inversión superior a los 150,000 millones de dólares y son más de 170,000 millones de dólares la inversión que México ya ha recibido a lo largo de esta administración. Y nuevamente, para poner en contexto, ustedes que son inversionistas, empresarios, en promedio anual, México recibía en los años 80 apenas 2,000 millones de dólares en promedio al año. En los años 90 mejoramos, precisamente a partir de los cambios que México fue teniendo, y fue del orden de 8,000 millones de dólares promedio al año. En los años, al inicio del siglo nuevo, del año 2000, México recibía poco más de 20,000 millones de dólares. En esta administración, en promedio, se han recibido 34,000 millones de dólares de inversión extranjera. Y esto no es más que proyección de la confianza que México hace hacia el mundo. Es precisamente a partir de los cambios y del proceso de transformación que México ha vivido en los últimos años que proyecta esta confianza y que atrae inversión. Y que junto a esta está justamente la que esta propia institución financiera ha venido realizando. No es casual que también otros sectores, y lo quiero referir uno bien importante, el del turismo, haya tenido este cambio tan importante. Pasamos de ser en 2013 a ocupar el 15º lugar entre los países más visitados del mundo, que para muchos países es un lugar muy apetitoso y deseable, ser el 15º, a ser hoy ya el 6º país más visitado del mundo. Y les comparto algo, en los primeros 3 meses de este año recibimos a más de 10 millones de turistas internacionales. Esto ha significado solo este año con respecto al pasado un crecimiento de 13%. De mantenernos en esta línea, nuevamente este año volverá a romper cifra histórica en el número de turistas que visitan nuestro país. El resultado de las reformas también se ve reflejado en la máxima generación de empleos en nuestra historia, que ha superado por mucho los de cualquier otra administración. 3.6 millones de puestos de trabajo con prestaciones en lo que va del sexenio y estimamos y proyectamos se habrán de generar en esta administración prácticamente 4 millones de empleos. Además, en lo que va de la administración, el salario mínimo ha tenido también una recuperación real del 18% en su poder adquisitivo. Señoras y señores, todos queremos avanzar más rápido en la generación de bienestar para las familias mexicanas, pero el camino al desarrollo, lo he dicho y hoy lo vuelvo a sostener, no tiene atajos. Se requiere el trabajo y el esfuerzo de la sociedad, de la inversión de las empresas y de la capacidad del gobierno para generar un ambiente de confianza y de estabilidad, sin dejar de reconocer que aún persisten retos importantes. Hoy podemos afirmar que vamos por el camino correcto. Y quiero hoy reiterarle mi mayor reconocimiento a don Francisco González Rodríguez por la amistad invariable que ha tenido para con muchos mexicanos, para con el presidente de la República, pero muy especialmente para con todo el país. Porque, como usted aquí lo expresara, llega a este México que le hace sentir en su casa, pero además le revitaliza.
allá es el viejo mundo de donde viene, llega al nuevo mundo, a un mundo que promete, a un mundo con vitalidad, a un país con una juventud que domina en el mercado laboral y sin duda eso recague y revitalice. Nuevamente le extiendo mi más amplia felicitación y reconocimiento por la amistad que ha tenido para con el país y de igual manera lo hago con Luis Robles, quien ha sido o me ha distinguido con su amistad en esta relación institucional que hemos guardado y que se ha convertido, como muchos otros que forman parte de este selecto grupo de consejeros de esta institución, en promotores, en voceros del proceso de transformación que México está viviendo y que deseo le depare a la nación mayor desarrollo, mayor prosperidad y bienestar para todas las familias mexicanas. Muchísimas gracias.